¿Alguna vez has sentido que todo está en tu contra, que los enemigos se multiplican y que las fuerzas del mundo parecen unirse para derribarte? Hoy quiero que observes esto desde un ángulo que pocos se atreven a considerar. Si Dios está contigo, nadie podrá derrotarte. Sí, incluso cuando las traiciones más dolorosas de la historia han intentado destruir imperios, líderes y vidas, la presencia divina ha marcado la diferencia. ¿Recuerdas la caída de los reinos más poderosos? Babilonia, Roma, incluso los ejércitos que parecían invencibles ante Israel. Todo eso nos muestra un patrón inquietante. La verdadera fuerza no estaba en el número, en las armas o en la estrategia humana, sino en quien estaba respaldando realmente a aquellos que perseveraban. Hoy vamos a explorar verdades que muchos evitan mencionar, porque hablar de la protección de Dios en medio del caos histórico y personal puede ser incómodo, desafiante y hasta polémico. Descubriremos cómo, en medio de traiciones, guerras y pruebas que parecían insuperables, algunos se levantaron gracias a una fe que no se ve, pero que lo cambia todo. Pero antes de adentrarnos en esta revelación que puede cambiar tu manera de ver cada desafío de tu vida, quiero pedirte algo fundamental. Suscríbete a este canal y dale al botón de me gusta. Esto no es solo para contar números. En YouTube, cada suscripción y cada like hace que este mensaje llegue a personas que realmente lo necesitan, a quienes podrían estar luchando solas y a punto de rendirse. Si quieres apoyarnos aún más, puedes usar el Super Thanks para ayudar a mantener este canal activo y crear más contenido que transforme vidas. Pero si no puedes, no te preocupes, tu comentario ya es una bendición. Cuéntame qué parte de este vídeo te impactó más o cuál de estas verdades te sorprendió. Y te pido algo más, quédate hasta el final, porque la última revelación que compartiré hoy te dejará impactado, te hará cuestionar todo lo que creías sobre tus limitaciones y te mostrará cómo la presencia de Dios puede cambiar por completo tu destino, incluso cuando parece que nadie está a tu favor. Prepárate, porque hoy vamos a desafiar lo imposible, a enfrentar lo que parecía invencible y a entender por qué, cuando Dios está contigo, no existe derrota real. Dios es el respaldo supremo, y comprender esto transforma por completo nuestra forma de vivir, enfrentar problemas y entender nuestro propósito en la vida. Cuando decimos que Dios es nuestro respaldo, estamos reconociendo que, por encima de todas las circunstancias, desafíos y fuerzas que intenten detenernos, existe una presencia infinita, poderosa e inquebrantable que nos acompaña en cada paso. No importa cuán grande sea la tormenta que nos rodea, cuán numerosos sean los enemigos que parecen acecharnos, o cuán complejas sean las situaciones que enfrentamos, cuando Dios está a nuestro lado, nada ni nadie puede arrebatar la victoria que Él ya ha decidido para nosotros. Esta idea no es simplemente un pensamiento positivo o una frase motivacional para repetirse en momentos difíciles. Es una verdad espiritual profunda que atraviesa la historia de la humanidad y que se refleja en la vida de quienes han aprendido a confiar plenamente en Él. La Biblia misma, en Romanos 8 y 31, nos hace una pregunta que invita a la reflexión. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta pregunta no es retórica, es un recordatorio de que no necesitamos depender únicamente de nuestras fuerzas, habilidades o estrategias humanas para salir adelante. El respaldo divino trasciende cualquier limitación terrenal. Cuando entendemos esto, nuestra perspectiva sobre la vida cambia radicalmente. Lo que parecía imposible deja de ser una amenaza, y aquello que parecía insuperable se convierte en un desafío que podemos afrontar con paz, porque sabemos que no estamos solos. Muchas veces, las personas enfrentan la vida creyendo que están solas frente a sus problemas. La ansiedad, el miedo, la soledad y la traición pueden hacernos sentir aislados y sin apoyo. Sin embargo, reconocer a Dios como nuestro respaldo supremo nos permite ver más allá de lo visible. Aunque no podamos percibirlo con nuestros ojos físicos, su protección, guía y fortaleza están presentes en cada momento. Esto se evidencia en historias bíblicas que muestran cómo, incluso en situaciones aparentemente desesperadas,
Dios interviene y provee un respaldo que supera cualquier expectativa humana. Un ejemplo poderoso es la historia de Eliseo y su siervo, cuando fueron rodeados por un ejército enemigo. A simple vista, todo parecía perdido, y el temor invadió al siervo. Sin embargo, Eliseo, confiando plenamente en Dios, oró para que se le abrieran los ojos, y en ese momento el siervo vio un ejército celestial, lleno de caballos y carros de fuego, rodeándolos. Esta escena ilustra de manera clara que la presencia y el respaldo de Dios no siempre se perciben de inmediato, pero están operando de manera constante y efectiva. En nuestra vida diaria, aunque no veamos ángeles ni ejércitos celestiales, Dios actúa de forma similar. Nos protege, nos guía, nos fortalece y nos mantiene firmes incluso cuando sentimos que todo se derrumba a nuestro alrededor. Su respaldo no depende de nuestras condiciones físicas o emocionales, sino de su promesa inmutable y su amor perfecto. Reconocer que Dios es nuestro respaldo supremo también nos ayuda a entender que las derrotas, los fracasos y las pruebas no son el final, sino oportunidades para crecer y fortalecer nuestro carácter. Cuando confiamos en Él, incluso los desafíos más difíciles pueden transformarse en escalones que nos elevan a nuevas alturas. Nada de lo que enfrentamos es desperdiciado, todo forma parte de un plan mayor que Dios tiene para nosotros. Esta confianza nos permite actuar con valentía, aun cuando el panorama se vea oscuro y los recursos humanos sean limitados. La historia de David enfrentando a Goliat es un claro ejemplo de esto. David no tenía la fuerza ni la armadura que los hombres podrían considerar necesaria para vencer a un gigante. Pero tenía algo mucho más poderoso, la certeza de que Dios estaba con él. Esa certeza fue suficiente para que David enfrentara lo que parecía imposible, y la victoria no dependió de la piedra que lanzó, sino del respaldo supremo de Dios que lo acompañaba en cada paso. Vivir con la conciencia de que Dios es nuestro respaldo supremo nos da una paz que no puede ser explicada por la lógica humana. Nos permite caminar con seguridad, aun en medio de tormentas, sabiendo que hay un poder invisible que nos sostiene, que nos protege y que obra a nuestro favor, incluso cuando no entendemos cómo. Esta fe nos da fuerza para enfrentar conflictos familiares, desafíos en el trabajo, problemas de salud, crisis financieras o cualquier situación que parezca insuperable. No estamos llamados a depender de nuestra propia fuerza ni a temer el futuro. Estamos llamados a confiar en aquel que nunca falla, que nunca se cansa, que nunca nos abandona. La fe en el respaldo supremo de Dios también nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre la adversidad. Lo que a menudo vemos como derrota o pérdida puede ser, en realidad, un medio para que Dios nos forme, nos fortalezca y nos prepare para recibir bendiciones mayores. Cada lágrima, cada desilusión, cada dificultad puede ser transformada por su poder en un testimonio de victoria. Además, reconocer a Dios como nuestro respaldo supremo nos enseña a depender de Él en lugar de depender únicamente de nosotros mismos o de los demás. Nos libera de la presión de tener que controlarlo todo y nos permite descansar en su sabiduría infinita. Nos da confianza para tomar decisiones difíciles, perseverar en proyectos a largo plazo y mantener la esperanza incluso cuando las circunstancias no son favorables. Este respaldo divino no es solo para grandes desafíos, también se manifiesta en los pequeños detalles de la vida diaria. A veces, una palabra de aliento, un encuentro inesperado o una solución providencial puede ser la manera en que Dios muestra su presencia, recordándonos que estamos siendo sostenidos constantemente. Por eso, vivir bajo la certeza de que Dios es nuestro respaldo supremo significa cultivar una relación íntima con Él, estar atentos a su guía, confiar en sus promesas y permitir que su presencia nos transforme desde adentro hacia afuera. No se trata de una fe pasiva, sino de una fe activa que se manifiesta en confianza, obediencia y perseverancia, aun cuando el camino sea incierto. Reconocer este respaldo nos da valor para enfrentar miedos, superar inseguridades y actuar con determinación,
sabiendo que no caminamos solos y que cualquier dificultad que se presente puede ser enfrentada con su ayuda. La verdadera victoria no depende de cuántos estén a tu favor ni de cuán grandes sean tus recursos, depende de quien camina contigo en medio de las batallas de la vida. A menudo nos enfocamos en la cantidad de apoyo humano, en el número de amigos, colegas o aliados que tenemos, y olvidamos que la fuerza más poderosa que puede acompañarnos es la presencia de Dios. Cuando reconocemos que Él está a nuestro lado, comprendemos que ninguna adversidad es insuperable y que ninguna situación puede arrebatarnos la victoria que ya está garantizada por su respaldo. Esta verdad cambia nuestra perspectiva. Perder una oportunidad, enfrentar traiciones o atravesar dificultades no significa derrota, porque cuando Dios acompaña, cada desafío se convierte en un escalón hacia un propósito mayor. La historia bíblica de David y Goliat es un ejemplo perfecto. David no contaba con armaduras ni ejércitos, solo tenía una piedra, una honda y, sobre todo, la certeza de que Dios estaba con él. Esa certeza fue suficiente para que enfrentara lo imposible y venciera al gigante que aterrorizaba a su pueblo. De igual manera, nuestras victorias no dependen de nuestras fuerzas ni de la cantidad de personas que nos respalden, sino de la calidad y la fidelidad de quien nos acompaña. Cuando Dios camina con nosotros, su presencia nos da confianza, valentía y paz incluso en medio del caos. Nos recuerda que no estamos solos, que hay un poder invisible que nos protege y que nuestras batallas tienen un sentido más profundo. La verdadera victoria también se refleja en cómo enfrentamos los desafíos, con fe, perseverancia y paciencia. No siempre significa que todo será fácil o que no habrá dificultades, sino que, sin importar lo que pase, tenemos a alguien que pelea a nuestro favor, alguien cuyo respaldo nunca falla, cuyo amor nunca se agota y cuya sabiduría guía cada paso. Reconocer que la verdadera victoria viene de quien nos acompaña nos permite soltar la ansiedad de controlar todo y confiar en que, aunque no veamos el panorama completo, estamos siendo guiados hacia la victoria. Nos enseña a valorar más la presencia constante y fiel de Dios que las apariencias externas, a encontrar fuerza en su compañía y a mantenernos firmes incluso cuando parece que todo está en contra. En resumen, no se trata de cuantos nos rodean ni de cuantos nos aplauden, sino de quien camina con nosotros día tras día. Y cuando Dios es quien nos acompaña, cada paso, cada desafío y cada logro se convierten en una victoria segura, porque su respaldo convierte lo imposible en posible, lo incierto en certeza y nos permite avanzar con confianza, sabiendo que nunca estamos solos y que la verdadera victoria ya está asegurada en su compañía. La derrota no define tu destino, aunque en el momento pueda sentirse como un golpe insuperable. Muchas veces creemos que perder un empleo, una relación, una oportunidad o incluso un sueño significa que todo está perdido, pero la realidad es que las derrotas son simplemente capítulos dentro de una historia mucho más grande, y no la conclusión de nuestra vida. Cada caída, cada tropiezo y cada desilusión puede ser una oportunidad para aprender, crecer y acercarnos a nuestro propósito verdadero. La Biblia nos muestra numerosos ejemplos de personas que enfrentaron derrotas que parecían finales, pero que en realidad eran preparaciones para algo mayor. José fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por quienes lo rodeaban, y aún así, esas experiencias no definieron su destino. Por el contrario, lo llevaron a ocupar un lugar de liderazgo en Egipto, desde donde pudo salvar a muchas personas de la hambruna. La clave está en cómo respondemos a las derrotas. Podemos permitir que nos derriben y nos paralicen, o podemos confiar en que cada dificultad tiene un propósito y que, si perseveramos, nos llevará hacia la victoria. Reconocer que la derrota no define nuestro destino también nos permite mantener la fe y la esperanza en medio de la adversidad. Aunque el dolor, la tristeza o la frustración sean reales, podemos aprender a ver más allá de lo inmediato y confiar en que Dios o la fuerza que guía nuestra vida está trabajando incluso cuando no lo percibimos. Las derrotas son temporales, no permanentes. Son oportunidades de aprendizaje, momentos que nos fortalecen, nos enseñan resiliencia y nos preparan para recibir bendiciones que quizá no habríamos alcanzado sin esas pruebas.
Además, entender esto nos ayuda a soltar la ansiedad y el miedo al fracaso. No necesitamos temer caer, porque cada caída es una oportunidad para levantarnos con más sabiduría, más fortaleza y más claridad sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. La derrota solo define nuestra historia si le permitimos que lo haga. Si mantenemos la fe, la esperanza y la perseverancia, nos convertimos en protagonistas capaces de transformar cada dificultad en un escalón hacia nuestro destino verdadero. Por eso, cada vez que te enfrentes a un momento de aparente fracaso, recuerda, lo que hoy parece un final puede ser mañana el inicio de algo mucho más grande. No midas tu valor ni tu futuro por los resultados inmediatos. Mide tu destino por la fuerza que tienes para seguir adelante, por la fe que te impulsa a levantarte y por la certeza de que cada derrota es solo una etapa en el camino hacia la victoria. En definitiva, la derrota no es un sello definitivo sobre tu vida, es una pausa momentánea que, con paciencia, aprendizaje y confianza, puede convertirse en el trampolín hacia el cumplimiento de tu propósito y la realización de tu destino. Cada tropiezo es, en realidad, una oportunidad disfrazada, y cada caída puede ser el inicio de un nuevo capítulo lleno de crecimiento, fuerza y victoria. No estás solo, aunque en ocasiones sientas que todo se derrumba a tu alrededor, que las circunstancias parecen conspirar en tu contra o que nadie entiende por lo que estás pasando. La vida puede presentar desafíos que nos hacen sentir aislados, solos e incluso abandonados, pero la verdad más profunda es que siempre hay alguien contigo, alguien que no falla, que no se cansa y que nunca te abandona. Esta presencia constante puede no ser visible con los ojos físicos, pero se manifiesta en la paz interior, en la fuerza que surge en medio de la debilidad y en la esperanza que no se extingue aunque todo parezca perdido. Cuando decimos que no estás solo, estamos reconociendo que hay un respaldo espiritual que supera cualquier ayuda humana. La historia bíblica del pueblo de Israel al salir de Egipto es un ejemplo perfecto. Aunque estaban en un territorio desconocido, sin ejército, sin estrategia militar, Dios iba delante de ellos como una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, guiándolos y protegiéndolos constantemente. De manera similar, en nuestra vida diaria, aunque no veamos a Dios actuando, su presencia está trabajando a nuestro favor, protegiéndonos y guiándonos en cada paso. Sentir que estamos solos es una ilusión que muchas veces provoca miedo, ansiedad o desesperanza, pero cuando aprendemos a reconocer que no lo estamos, incluso en los momentos más oscuros encontramos fuerza para seguir adelante. Esta verdad nos invita a confiar, a descansar y a soltar la presión de tener que controlar todo, porque no caminamos únicamente con nuestras fuerzas, sino acompañados por un poder que trasciende lo visible. No estás solo cuando enfrentas enfermedades, pérdidas, problemas familiares, dificultades económicas o momentos de soledad. En cada circunstancia, hay una presencia que te sostiene y que te empuja a continuar. Incluso cuando sientes que nadie te escucha, cuando piensas que tus oraciones no son respondidas o que tus esfuerzos son inútiles, hay un respaldo divino que jamás falla, que está obrando a tu favor aunque aún no lo percibas. Reconocer que no estás solo transforma tu perspectiva sobre la vida. Lo que parecía una carga imposible se convierte en un desafío manejable, lo que parecía tristeza se transforma en enseñanza, y lo que parecía derrota se convierte en escalón hacia tu crecimiento. Esta presencia que te acompaña te recuerda que no importa cuán grande sea el obstáculo, cuán difícil sea la situación o cuán incierto sea el futuro, siempre tienes un aliado que nunca te abandona. Por eso, cada vez que sientas miedo, duda o soledad, recuerda, aunque no lo veas, no estás solo. Hay un respaldo que te protege, te guía y te fortalece, y mientras confíes y sigas adelante, cada paso que des estará acompañado de esa fuerza invisible que nunca falla, que siempre te cuida y que te lleva hacia la victoria. Reconocer esta verdad te permite vivir con paz, valentía y esperanza, sabiendo que en todas las batallas de la vida, aunque no lo percibas, siempre hay alguien a tu lado que pelea por ti y camina contigo, y esa compañía es suficiente para superar cualquier dificultad, resistir cualquier tormenta y alcanzar cada meta que Dios ha puesto en tu camino. La presencia de Dios es tu protección invisible,
una fuerza que te rodea, te sostiene y te defiende aunque no la puedas ver con tus ojos físicos. Muchas veces sentimos miedo, inseguridad o soledad, especialmente cuando enfrentamos desafíos que parecen más grandes que nosotros, y es en esos momentos cuando más necesitamos comprender que hay un respaldo que no depende de circunstancias visibles, de recursos humanos ni de la cantidad de personas que nos rodean. Esta protección no se nota en armaduras, ejércitos o muros visibles, sino en la paz interior que sentimos, en la fuerza inesperada que surge cuando creemos que no podemos más y en la esperanza que permanece viva incluso en medio de la tormenta. La Biblia nos da muchos ejemplos de esta verdad. Eliseo y su siervo estaban rodeados por un ejército enemigo, y aunque el siervo no lo veía, Eliseo vio el monte lleno de caballos y carros de fuego que los protegían. Esto nos recuerda que, aunque no podamos percibir la acción de Dios directamente, su protección siempre está allí, trabajando detrás de escena a nuestro favor. La presencia de Dios no desaparece cuando cometemos errores, nos sentimos débiles o enfrentamos derrotas. Al contrario, es más fiel que nuestras emociones y está con nosotros tanto en los momentos de fortaleza como en los de vulnerabilidad. Esta protección invisible actúa de muchas formas. Puede ser un pensamiento que nos da claridad, un impulso interno que nos motiva a seguir, un consuelo inesperado en medio del dolor o incluso personas y situaciones que aparecen para ayudarnos sin que sepamos cómo sucedió. Reconocer que la presencia de Dios es nuestra protección invisible nos permite vivir con confianza, sin dejarnos paralizar por el miedo ni por la incertidumbre. Nos enseña que no estamos solos, que aunque las circunstancias parezcan adversas, hay un poder superior guiando nuestros pasos, cubriéndonos y asegurando que cada dificultad se convierta en un aprendizaje o en un escalón hacia nuestro propósito. Esta protección no significa que nunca enfrentaremos pruebas, sino que en cada prueba no estamos desamparados. Hay un respaldo constante que nos cuida, nos fortalece y nos da la capacidad de levantarnos después de cada caída. Cuando sentimos que todo está perdido, que no hay salida o que el mundo nos supera, es precisamente en esos momentos cuando la protección de Dios se hace más evidente, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Aprender a reconocer y confiar en esta protección invisible transforma nuestra manera de vivir, nos permite actuar con valentía, tomar decisiones con fe y mantener la calma incluso en medio de la adversidad, sabiendo que hay un ejército espiritual, un refugio constante y un amor inquebrantable que nos acompaña en cada paso. Por eso, cada vez que sientas miedo, incertidumbre o presión, recuerda que la presencia de Dios te rodea, te cubre y te protege de formas que quizá no comprendas ahora, pero que siempre están obrando para tu bien. Su protección invisible es real, poderosa y constante, y mientras confíes en ella, nada ni nadie podrá derribarte ni definir tu destino. Dios no abandona en la debilidad, aunque a veces podamos sentirnos pequeños, vulnerables o incapaces de enfrentar los desafíos que la vida nos presenta. Todos atravesamos momentos en los que nuestras fuerzas flaquean, cuando nos sentimos agotados física, emocional o espiritualmente, y es precisamente en esos instantes cuando más necesitamos recordar que su presencia no nos abandona. La debilidad no es un obstáculo para el amor y la fidelidad de Dios. Al contrario, es en nuestra fragilidad donde su poder se manifiesta con mayor claridad. La Biblia nos recuerda que incluso los grandes hombres y mujeres de fe enfrentaron momentos de debilidad, incertidumbre y miedo, pero Dios estuvo con ellos en cada paso, fortaleciendo lo que por sí solos no podían sostener. El apóstol Pablo, por ejemplo, hablaba de gloriarse en sus debilidades porque en ellas se perfeccionaba el poder de Dios, mostrando que nuestra vulnerabilidad no nos aleja de Dios, sino que nos acerca a su fuerza. Cuando reconocemos nuestra debilidad y nos rendimos ante Él, abrimos espacio para que su gracia, su guía y su protección se manifiesten en nuestra vida de manera poderosa y real. Dios no espera que seamos perfectos ni que tengamos todas las respuestas. Él espera que seamos sinceros, que le mostremos nuestro corazón tal como es, con miedo, dudas y limitaciones, y en esa entrega comienza a obrar a nuestro favor. En los días de cansancio, cuando sentimos que hemos dado todo y no queda más por dar, su presencia se convierte en nuestro refugio,
nuestra fuerza invisible y nuestra certeza de que no estamos solos. No nos abandona cuando fallamos, cuando lloramos o cuando creemos que hemos llegado al límite. Más bien, nos sostiene, nos levanta y nos guía con paciencia y amor infinito. Comprender que Dios no nos abandona en la debilidad transforma nuestra perspectiva sobre la vida, nos permite ver los desafíos no como barreras insuperables, sino como oportunidades para depender más de Él, confiar en su plan y recibir su poder en nuestra fragilidad. Nos enseña a soltar el miedo, a no rendirnos ante la adversidad y a mantener la esperanza incluso cuando todo parece perdido, porque su fidelidad supera nuestras limitaciones. Cada vez que sientas que no tienes fuerzas, que tu corazón está cansado o que no sabes cómo continuar, recuerda que Dios está a tu lado, sosteniéndote en silencio, guiándote paso a paso y fortaleciendo lo que tú no puedes sostener solo. En tu debilidad, su poder se hace más grande, en tus lágrimas, su consuelo se hace más profundo, en tus dudas, su certeza te da claridad. Dios no abandona en la debilidad, y mientras confiemos en Él, nuestra vulnerabilidad no será nuestra derrota, sino la oportunidad perfecta para experimentar su amor, su fuerza y su fidelidad de manera plena y transformadora. Dios usa la derrota para forjar tu carácter, porque cada caída, cada fracaso y cada momento de aparente derrota no son el final de tu historia, sino oportunidades que Él utiliza para moldearte, fortalecer tu espíritu y prepararte para lo que viene. En la vida, todos enfrentamos situaciones que parecen imposibles de superar, pérdidas, traiciones, fracasos o momentos de desilusión. Sin embargo, Dios ve más allá de lo que nosotros percibimos. Él no se enfoca en nuestra caída, sino en lo que podemos aprender y en cómo podemos crecer a partir de ella. La historia de José en la Biblia es un ejemplo claro, vendido por sus hermanos, acusado injustamente y olvidado en la cárcel. A los ojos humanos todo parecía derrota, pero para Dios era un proceso de formación que lo preparaba para convertirse en una herramienta de salvación para muchos. De la misma manera, las derrotas que experimentamos no son para destruirnos, sino para desarrollar en nosotros resiliencia, paciencia, fe y sabiduría. Cada desafío nos enseña lecciones que no podríamos aprender de otra manera, nos obliga a confiar más, a depender menos de nuestras propias fuerzas y a reconocer la importancia de la guía divina en nuestra vida. Cuando entendemos que la derrota no es un fin, sino un medio para forjar nuestro carácter, comenzamos a ver las dificultades con una perspectiva diferente. Dejamos de sentirnos derrotados por los fracasos y comenzamos a verlos como etapas de preparación. Dios utiliza estas experiencias para enseñarnos humildad, para mostrarnos nuestra verdadera fortaleza y para acercarnos más a Él, recordándonos que incluso en medio del dolor y la adversidad, nunca estamos solos. La derrota nos enseña a valorar las victorias, a apreciar los logros y a mantenernos firmes frente a nuevas pruebas, porque el carácter no se forma en la comodidad, sino bajo presión. Cada lágrima, cada error y cada desafío son como el fuego que purifica el oro. Nos moldean y nos fortalecen para que podamos enfrentar la vida con integridad, sabiduría y fe. Además, comprender que Dios usa la derrota para formarnos nos da esperanza y motivación para seguir adelante. Nos permite levantarnos con determinación, con la certeza de que cada dificultad está trabajando para nuestro bien y que cada caída es una preparación para algo más grande. Por eso, cuando enfrentes un momento de derrota, no lo veas como el cierre de tu historia, sino como un taller divino donde se está formando tu carácter, donde se está fortaleciendo tu fe y donde se están preparando bendiciones futuras. Cada prueba, aunque dolorosa, es una oportunidad para crecer, confiar en Dios y avanzar hacia la vida que Él ha planeado para ti. En definitiva, la derrota no es un obstáculo, sino una herramienta de Dios para crear en ti un carácter fuerte, resistente y lleno de propósito, capaz de enfrentar cualquier desafío y de alcanzar la victoria verdadera. La guerra no termina hasta que Dios lo diga, y esta es una verdad que nos invita a mantener la esperanza y la fe incluso en los momentos más difíciles de la vida. Muchas veces enfrentamos situaciones que parecen batallas interminables, problemas familiares, conflictos laborales, enfermedades,
pérdidas o momentos de soledad que nos hacen sentir que estamos perdiendo terreno y que el final ya ha llegado. Es fácil dejarse llevar por la desesperación cuando las puertas se cierran, cuando las personas nos fallan o cuando los resultados no son los que esperábamos, pero debemos recordar que la guerra no se mide por lo que vemos con nuestros ojos, sino por lo que Dios determina y permite en su plan perfecto. La Biblia nos muestra numerosos ejemplos de esto. David enfrentó a Goliat, un gigante temible que parecía invencible, pero la victoria no dependió de la fuerza humana de David, sino de que Dios estaba con él. Hasta que Dios da la última palabra, ninguna circunstancia ni adversario puede decidir nuestro destino. Esto significa que, aunque las dificultades sean reales y dolorosas, no son definitivas. Son capítulos temporales en una historia que Dios sigue escribiendo. Mantener esta perspectiva nos ayuda a resistir la tentación de rendirnos prematuramente, de dejar que el desánimo nos paralice o de creer que ya hemos perdido. Cada desafío que enfrentamos puede ser parte de un proceso de crecimiento, aprendizaje y preparación que solo Dios puede orquestar. Incluso cuando sentimos que hemos caído, que hemos fracasado o que estamos en medio de un terreno incierto, debemos recordar que la guerra sigue hasta que Él decida concluirla, y mientras tanto, su presencia, su guía y su poder nos acompañan, protegen y fortalecen. Esta verdad nos enseña a no depender únicamente de nuestras fuerzas, de nuestras estrategias ni de la opinión de otros. Nos recuerda que Dios es quien tiene la última palabra y que su perspectiva es eterna. Por eso, cada vez que te sientas agotado, frente a un problema que parece insuperable o ante un enemigo que parece invencible, recuerda que la batalla aún no ha terminado y que la victoria puede estar más cerca de lo que imaginas, porque todo está bajo el control de Dios. Mientras Él no diga que se acabó, todavía hay esperanza, todavía hay posibilidad de cambio, restauración y éxito. Mantener esta fe nos permite caminar con valentía, declarar nuestras promesas y enfrentar los gigantes de la vida con confianza, sabiendo que la guerra solo termina cuando Dios lo decide, y mientras eso no ocurra, seguimos luchando, avanzando y confiando, porque con Él a nuestro lado, nadie ni nada puede derrotarnos. Tu fe es tu respuesta y tu arma, porque en medio de la incertidumbre, el miedo o los desafíos de la vida, es la fe la que nos permite levantarnos, seguir adelante y enfrentar lo que parecía imposible. La fe no es simplemente un sentimiento pasajero ni una palabra bonita que decimos cuando todo va bien. Es una decisión consciente de confiar en Dios incluso cuando no vemos el camino completo, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias y cuando todo nuestro entorno parece indicar que hemos fracasado. Es nuestra respuesta ante lo desconocido, nuestro escudo frente al temor y nuestra fuerza cuando nos sentimos débiles. A través de la fe, podemos transformar situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento, miedo en valentía y dudas en certeza, porque creemos en un poder superior que nos respalda, guía y protege. La Biblia nos enseña que la fe tiene un poder real y tangible. Noé construyó un arca sin haber visto la lluvia. Abraham salió de su tierra sin conocer el destino. Moisés avanzó frente al mar con un ejército detrás, confiando en que Dios abriría el camino. Estas historias muestran que la fe no depende de lo que vemos, sino de nuestra confianza en lo que Dios promete y puede hacer. Cuando enfrentamos conflictos, pérdidas, enfermedades o traiciones, nuestra fe se convierte en la respuesta que nos conecta con el cielo y nos permite mantenernos firmes, y al mismo tiempo, es nuestra arma, porque nos defiende de la desesperación, del miedo y de la derrota espiritual. Cada vez que decimos confío en ti, Dios, estamos activando esa arma invisible que nos protege y nos fortalece desde adentro. La fe nos da el valor para avanzar cuando no hay señales visibles, nos da esperanza cuando todo parece perdido y nos recuerda que nuestras circunstancias no definen nuestro destino. Cuando alimentamos nuestra fe, nos alineamos con el propósito de Dios, abrimos la puerta a milagros y nos convertimos en instrumentos de su poder. Es por eso que, incluso en los días de cansancio, incertidumbre o dolor, nuestra fe sigue siendo la herramienta más poderosa que tenemos, porque no se basa en nuestra fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Tu fe es tu respuesta ante la vida,
tu escudo frente a los problemas y tu arma para conquistar lo que parece imposible, y mientras la mantengas viva, nada ni nadie podrá derribarte ni detener el plan que Dios tiene para ti. Por eso, cultívala, confía en ella y úsala con valentía cada día, sabiendo que es tu conexión directa con el poder divino y la clave para experimentar victorias visibles e internas. Confía, declara y persevera es un principio poderoso que puede transformar tu vida cuando lo aplicas de manera consciente y constante. Primero, confiar significa poner tu corazón, tu mente y tu alma en manos de Dios, incluso cuando no comprendes el camino que tienes delante o cuando las circunstancias parecen adversas. Confiar no es ignorar los problemas, sino creer con firmeza que Dios tiene el control, que su plan es perfecto y que, aunque no veas resultados inmediatos, cada paso que das está guiado y protegido por Él. La confianza es la base que sostiene tu fe y la que te permite levantarte cuando todo parece derrumbarse a tu alrededor. Declarar, por otro lado, es expresar esa confianza en palabras y acciones. No basta con creer en silencio, nuestras palabras tienen poder y, cuando declaramos las promesas de Dios, proclamamos nuestra fe y abrimos puertas que la duda y el miedo intentan cerrar. Declarar no es repetir frases sin sentido, sino hablar con convicción, afirmar que Dios es tu fuerza, tu refugio y tu victoria, incluso cuando la evidencia externa parece contradecirlo. Cada declaración fortalece tu espíritu, refuerza tu confianza y crea un ambiente espiritual que favorece el cumplimiento de su voluntad en tu vida. Por último, perseverar significa mantenerte firme, constante y decidido, sin rendirte ante los obstáculos o las derrotas temporales. La perseverancia es la demostración práctica de la fe, seguir creyendo, declarando y actuando conforme a Dios, incluso cuando los resultados tardan en llegar. Significa no abandonar, no desanimarse y no permitir que el miedo, la frustración o la incertidumbre dicten tus acciones. Confía, declara y persevera también implica reconocer que la vida tiene etapas de prueba y momentos de silencio, pero cada uno de ellos es una oportunidad para fortalecer tu carácter, crecer en paciencia y experimentar la fidelidad de Dios. Mientras confías, tus miedos se disipan, mientras declaras, tu fe se activa y mientras perseveras, tu destino se transforma. Este principio se refleja en la historia de los grandes héroes de la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios, declaró que sería padre de naciones y perseveró incluso cuando parecía imposible. Noé confió, declaró la construcción del arca y perseveró durante años hasta que la lluvia vino. David confió en el Señor, declaró su poder frente a Goliat y perseveró hasta vencer. Cada uno de estos ejemplos nos recuerda que el éxito, la protección y la victoria no dependen únicamente de nuestras fuerzas, sino de nuestra capacidad de confiar, declarar y perseverar. Por eso, en cualquier situación que enfrentes, recuérdalo, confía plenamente en Dios, declara su verdad sobre tu vida y persevera sin rendirte, porque cuando haces esto, ninguna adversidad puede detenerte y cada paso que das te acerca más a la realización de su propósito para ti.